Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días en algunos lugares, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos sintonicen. Saludos, saludos y bendiciones. Nos encontramos en esta cabina aquí en la ciudad de Reno, Nevada. Hoy día 22 de noviembre, pues sabadito lindo, gracias al Dios Santísimo. Le damos las gracias al Dios Celestial por darnos la dicha, el privilegio, la bendición tan grande de estar con vida, y el estar con vida debemos de aprovechar, debemos de ser conscientes de una realidad que es la oportunidad que Dios nos brinda y debemos de aprovecharla. ¿De qué manera? Pues luchando por hacer una evaluación de nuestra vida, qué estamos haciendo con nuestra vida, a dónde queremos ir, ¿sí? Y todo esto, pues lo más importante es reconocer que tenemos que acudir ante la presencia de Dios y que debemos de hacer las cosas pues lo más posible correctas, ¿eh? Por eso pues gracias le damos primeramente a Diosito por estos momentos, estos instantes que nos permite estar aquí en esta cabina, agradecidos con este Dios bueno, este Dios misericordioso, este Dios paciente. Bien, miren, hoy es, como les digo, es sábado 22 de noviembre de 2025 y venimos con alegría, con entusiasmo a compartir pues una pequeña reflexión bíblica, sí, un compartimiento bíblico. La primera lectura está tomada de la primera carta de los Macabeos, sí, está desde el capítulo 6 del 1 al 13. Barbella nos va a compartir y la palabra de Dios nos dice así. El rey Antíoco recorría las provincias del norte cuando se enteró de que en Persia había una ciudad llamada Elimaida, famosa por su riqueza en plata y oro, con un templo lleno de tesoros, escudos dorados, corazas, armas dejadas allí por Alejandro el de Filipo, rey de Macedonia, que había sido el primer rey de Grecia. Antíoco fue allá e intentó apoderarse de la ciudad y saquearla, pero no pudo porque los de la ciudad, dándose cuenta de lo que pretendía, salieron a atacarle. Antíoco tuvo que huir, emprendió el viaje de vuelta a Babilonia. Apesadumbrado, entonces llegó a Persia un mensajero con la noticia de que la expedición militar contra Judá había fracasado. Lisias, que había ido como caudillo de un ejército poderoso, había huido ante el enemigo. Los judíos, sintiéndose fuertes con las armas, pertrechos y el enorme botín de los campamentos saqueados, habían derribado el altar construido sobre el altar de Jerusalén. Habían levantado en torno al santuario una muralla alta, como la de antes, lo mismo en Bet-Sur, ciudad perteneciente al rey. Al oír este informe, el rey se asustó y se impresionó de tal forma que cayó en cama con una gran depresión, porque no le habían salido las cosas como quería. Allí pasó muchos días, cada vez más deprimido. Pensó que se moría. Llamó a todos sus grandes y les dijo: el sueño ha huido de mis ojos. Me siento abrumado de pena y me digo: ¿a qué tribulación he llegado? ¿En qué violento oleaje estoy metido? Yo, feliz y querido cuando era poderoso, pero ahora me viene a la memoria el daño que hice en Jerusalén, robando el ajuar de plata y oro que había allí, y he enviado a gente que extermine a los habitantes de Judá sin motivo. Reconozco que por eso me han venido estas desgracias. Ya ven, muero de tristeza en tierra extraña. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responsorial contestaremos: gozaré, Señor, tu salvación. Gozaré, Señor, tu salvación. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Proclamando todas tus maravillas, me alegro y quiero festejarte, cantando en tu honor altísimo. Gozaré, Señor, de tu salvación. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante tu rostro. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío y borraste para siempre su apellido. Gozaré, Señor, tu salvación. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron.
Su pie quedó prendido en la red que hicieron. Él no olvida jamás al pobre, ni la esperanza del humilde perecerá. Gozaré, Señor, tu salvación. Bendito sea Dios, el Dios generoso, misericordioso y bueno. El Santo Evangelio para este día sábado está tomado de San Lucas, el Evangelio de San Lucas, ahí del capítulo 20, del 27 al 40, y la palabra de nuestro Señor Jesucristo nos dice así. Se acercaron entonces unos saduceos, los que niegan la resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos ordenó que si un hombre casado muere sin hijos, su hermano se case con la viuda, para que dé descendencia al hermano difunto. Ahora bien, eran 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar hijos. Lo mismo el segundo y el tercero. Se casaron con ella. Igual los 7, que murieron sin dejar hijos. Después murió la mujer. Cuando resuciten, ¿de quién será esposa la mujer? Porque los 7 fueron maridos suyos. Jesús le respondió: los que viven en este mundo toman marido o mujer, pero los que sean dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos, no tomarán marido ni mujer, porque ya no pueden morir y son como ángeles, y habiendo resucitado, son hijos de Dios. Y que los muertos resucitan, lo indica también Moisés en lo de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, y Dios de Isaac, y Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Intervinieron algunos letrados y le dijeron: Maestro, qué bien has hablado, y no se atrevieron a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea Dios. Miren, pues antes de iniciar este pequeño compartimiento bíblico, vamos a ponernos en la presencia del Dios celestial para que Él, en su infinita bondad y en su santa misericordia, nos dé las palabras adecuadas para poder testificar acerca de este Evangelio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amantísimo Padre, Dios omnipotente, generoso y bueno, Creador de cuanto existe y dueño de todas las cosas, tú que por amor nos hiciste imagen semejanza tuya, derrama tu gracia, tu bendición, Señor, sobre este pecador, Padre Santo, para que le des las palabras adecuadas y su mente se limpie de cualquier insinuación que no sea tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu me ilumine, Señor, para dar esas palabras que tú quieres que proclame este día, Señor, y alumbra con tu Santo Espíritu esta cabina y a todos los oyentes para que seamos y tengamos oídos de discípulos y poder, Señor, entender tu palabra, Señor, tal y como tú la ordenas. En tus benditas manos nos encomendamos, pues. Ven, Espíritu Santo, llena, ilumina esta cabina y a cada uno de nosotros con tu luz bendita, que sea siempre ese camino que debemos de tomar, pero que sea siempre nuestra luz y nuestra guía, para gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, bendito sea Dios. Miren, pues hace 2 semanas, ¿verdad? Si mal no recuerdo, pues venimos a testificar acerca de la codicia, de la avaricia y lo que debemos de hacer, pues con el sucio dinero, que Jesús nos lo dice, ¿verdad? Que nos hagamos amigos para que el día que se nos termine todo, pues no haya quien nos reciba ya en el cielo, ¿sí? La semana pasada, ¿de qué hablamos? Hablamos de la oración, pues cómo Jesús nos está pues animando, nos está pues eso, animando a cada uno de nosotros a que oremos siempre. Este día vamos a hablar acerca de estas personitas que niegan que negaban la resurrección en esos tiempos. Ahorita es lo mismo, muchísimos que niegan estos. ¿Quién eran esos saduceos? ¿Y quién son ahora esos saduceos que niegan la resurrección de los muertos? Que no hay otra vida después de esto, que ya pues lo que ahorita, porque me ha tocado estar con muchas personitas que dicen que no, que para ellos no existe la resurrección, que lo que se hace, lo que se vive,
pues es ahorita en la actualidad, que dice, por eso vamos a vivir la vida loca, vamos a gozar este día. Pero en fin, creo que Dios nos dio plena libertad de elección, ¿eh? A cada uno nos dio el saber, el entendimiento, y somos pues cada quien de pensamientos distintos. Bien, a través de esta lectura Jesucristo nos aclara, y ya sabemos que los muertos están con vida, porque lo dice aquí, sí, ahí en el versículo 37, ahí en las zarzas, cuando Moisés, ¿verdad?, que Dios le dijo que él era el Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces sabemos que están vivos, pero una mala información, un engaño vil ahorita de muchas personas que por falta de conocimiento, por falta de escudriñar las Sagradas Escrituras, de oír las prédicas, las reflexiones de los sacerdotes, pues desgraciadamente piensan que pues es un engaño, una mala información, pensar siquiera que todos los que ya se fueron pues ya descansan en paz, que gozan de la presencia de nuestro Señor Jesucristo y que sus almas ya están en la gloria, cuando saben una cosa, no es cierto eso, porque ahorita lo vamos a comprobar con muchos pasajes bíblicos, que hay dos caminos, dos paralelos bien opuestos, por una parte está la gloria, por otra parte el infierno, y por otra parte también lo que la Santa Madre Iglesia Católica nos inculca y sabemos que existe, que se le llama purgatorio. ¿Por qué? Apocalipsis, allá en el versículo 19, el capítulo 19, nos dice que nada impuro, ninguna mancha entra en la gloria de Dios. Por eso, pues la purificación. Bien, obviamente que los que mueren en gracia y son fieles a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, pues esos sí gozan el privilegio y están en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y gozan allí y conviven con nuestro Señor Jesucristo. Obviamente que ellos sí, pero y los que nunca se esforzaron por llevar una vida moderada, una vida pues más o menos recogida y tras luchar por hacer lo correcto, sino que vivieron una vida depravada, una vida loca, una vida que hicieron de su existencia lo que quisieron. ¿Por qué? Porque al fin pues se va a morir uno y no se va a llevar nada. Por eso hay que gozar esto. Esas personitas, ¿dónde están? ¿En dónde se encuentran? Bien, miren, se le acercaron unos saduceos, los que niegan la resurrección, y le preguntaron. Miren, a Jesús le ponían siempre trampas, A Jesús le ponían siempre este tipo de tropiezos. Ahí se le inventaron esto acerca de 7 hermanos que había en una familia, que se casó el primero y murió. Dice, al último se casaron los 7 con la mujer. Al último también murió la mujer, pero no tuvieron descendencia, no tuvieron hijos. Le hacen la preguntita, entonces, ¿de quién va a ser esposa cuando resucite? Si miramos, reconocemos primeramente que los muertos están vivos, que dónde están solamente Dios lo sabe, porque nadie somos, nadie tenemos esa inteligencia, esa visión para ya saber en dónde se encuentran. ¿Por qué razón? Porque no está a nuestro alcance ese conocimiento, esa sabiduría. Pero si miramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9, dice, cuando se abrió el 5º sello, vi con vida a los que habían sido asesinados por llevar a cabo la palabra de Dios. ¿Sí? Gritaban, dice que, ¿quién está diciendo? Obviamente Juan el Evangelista, que es el que escribió la revelación, o sea, Apocalipsis. Dice que miró con vida a los que habían sido asesinados. Entonces vamos a ir escudriñando poco a poquito, pues que sí hay vida y que Jesucristo lo aclara y Jesucristo nos lo dice y nos lo repite. Sí hay vida después de la muerte. Miren, algo bien importante, pues que yo en una ocasión lo escuché, ya no sé ni cuándo ni con quién, pero dice que un pequeñito, cuando una mujer va a procrear, va a tener a su bebé, dice que ya en días de que el niño nazca del vientre de la madre, ese niño ya comprende quién lo ama, quién lo quiere, quién le habla bonito, sí, pero cuando la mamá le dice, hijo, tienes que salir de allí, están en una bolsita de cualquier líquido, de cualquier cosa, pero obviamente respirando a través del ombligo de la mujer y todo esto, pero el niño no cree para nada que él pueda sobrevivir si lo sacan de ahí. Cuando la mamá le dice que ya le faltan días para salir, el niño no lo cree, pero cuando nace, cuando sale de la matriz de la mujer,
pues lo primero que hace que es el grito, el llanto, y eso quiere decir que sí es cierto, lo que la madre le decía. Igualmente se nos dice la palabra de Dios a cada rato que si hay una vida después de la muerte, que tenemos que ser sepultados y que hay una resurrección, pero desgraciadamente pues el miedo y la duda nos hace pues siempre tener y estar en ese concepto de que no queremos irnos. Bien, miren, si miramos el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 26, dice así: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están equivocados por no conocer la Escritura. ¿Sí? Desgraciadamente ahorita en la actualidad muchísima gente está equivocada. ¿Por qué? Porque no se toman la delicadeza, el tiempo de escudriñar las santas Escrituras, de saber lo que nos dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por flojera e ignorancia, ¿sí? Miramos 1 Corintios capítulo 15, versículo 35. Pero se preguntará alguno, ¿cómo resucitan los muertos? A mí me han hecho muchas veces esa pregunta. ¿Qué voy a creer yo en eso? Ya el que se murió ahí se sepultó, se pudrió, se lo comieron los gusanos y se acabó todo. Y es bien cierto, ¿eh? Lo material, la carne, todo esto tiene que regresar de donde vino, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues está escrito, vuelva a la tierra lo que es de la tierra, y el espíritu vuelva a Dios, que Él fue quien lo dio, ¿sí? Entonces está escrito y lo miramos, ¿sí? Pero se preguntará alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo salen? Esa preguntita se le hicieron mucho a San Pablo. San Pablo nos dice y nos lo aclara: necio, lo que tú siembras no llega a tener vida sin antes no muere. Entonces, que hay un puente que debemos de cruzar, para obtener la vida eterna si llevamos a cabo la palabra de nuestro Señor Jesucristo, no como estos saduceos que negaban la resurrección de Jesucristo de los muertos, no como estos saduceos ahorita en la actualidad que tampoco creen y pues desgraciadamente se dedican a hacer puras cosas de almacenar, de tener, de adquirir, pero nada, ninguna preocupación por la vida futura, ¿Por qué? Porque Dios nos lo prometió que nos va a resucitar y ahorita lo vamos a comprobar con las Sagradas Escrituras, Entonces, pero preguntar a alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo salen? Pablo dice, necio, lo que tú siembras no llega a tener vida sin antes no muere. O sea que hay que morir para volver a nacer, Miramos en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 12. Dice, bien, si se proclama que Cristo resucitó de la muerte, ¿cómo algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra proclamación y vana es nuestra fe. Si yo tuviera la más mínima duda de que no hay resurrección, no estaría perdiendo aquí. Como dice San Pablo, vana sería nuestra fe y nuestra proclamación. Te lo juro que no, pero estoy plenamente convencido que hay una resurrección, que hay una vida futura, obviamente, pero hay que ganarse esa vida futura, esa vida en la presencia de nuestro Dios Santísimo, en la gloria. ¿Por qué razón? Porque nos dio plena autoridad, plena libertad, de elegir lo que tú quieras. Mira que ante ti pongo el agua y el fuego. Escoge lo que tú quieras, se te dará lo que tú elijas. Y sabes una cosa, por eso es que yo trato de siempre estar motivando en el rosario que compartimos acerca de esto. ¿Qué estamos haciendo para obtener la vida eterna? ¿Por qué estamos luchando para que se realice pues esta palabra de nuestro Señor Jesucristo, que hay una promesa viva allá donde estaremos con Él? Ahora de que los muertos están vivos, pues mirémoslos aquí en las Sagradas Escrituras. El mismo Jesucristo, no es, o sea, es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si miramos el Mateo 17:1, en la transfiguración, dice así: delante de ellos se transfiguró, su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. De pronto
se aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Estos personajes, estos dos hombres, estos dos profetas, hacía cientos de años que ya estaban muertos. Ya habían pasado su vida aquí en la tierra, ya habían acudido a la presencia de Dios. ¿Por qué las Sagradas Escrituras nos dicen que aparecieron Moisés y Elías conversando, o sea, hablando con Jesucristo? Pues mira, mi hermano, mi hermanita, esto es para que tú y yo meditemos, pensemos que hay otra vida después de esta, que siempre debemos estar al corriente de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para tener esa plena convicción de que sí hay otra vida, que sí existe la gloria y el infierno, que sí existe la maldad y el bien, y pues debemos de luchar siempre por acapararnos todo lo bueno que nuestro Señor Jesucristo nos inculca. Entonces, si estos dos personajes se aparecieron y estaban hablando con él, pues miramos que en muchos pasajes bíblicos, si miramos lo del rico y el pobre, cómo los dos fueron a diferentes partes y cómo el rico pues hablaba con Abraham: Padre, manda a Lázaro que moje sus dedos en agua y me venga a refrescar la lengua, que me estoy quemando, me estoy ardiendo, ¿sí? O sea, a donde estaban padeciendo, donde se estaba en el lugar del castigo, pues estaba hablando. ¿Por qué? Porque estaba vivo. Si miramos a estos dos personajes, a Moisés y a Elías, hablando, conversando, pero ellos ya estaban en la gloria, habían venido a hablar con nuestro Señor Jesucristo. Miramos allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo de 3 en adelante, dice, San Pablo nos dice, porque a veces tenemos un mal concepto, tenemos esa mala información, ese mal concepto, ese engaño que decimos que ya se murió, pues ya se acabó todo. Dice San Pablo: no quiero que sigan en la ignorancia acerca de los difuntos, para que no estén tristes como los que no tienen esperanza. ¿Quién son los que no tienen esperanza? Esas personas que no creen en la resurrección, esas personas que no creen en la vida divina que se espera después de sufrir, de padecer, de estar en esta vida pues corrupta, en esta vida pues que hay tanta maldad, que hay tanta matanza, que hay tanto robo, que hay tanta discriminación. Hay una vida correcta, una vida gloriosa, y San Pablo aquí nos está aclarando: no quiero que sigan en la ignorancia acerca de los difuntos que ya están, para que no estén tristes como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios llevará con Jesús a los que mueren con él. Eso se los decimos apoyados en la palabra. O sea que San Pablo no estaba sencillamente opinión de él, o concepto de él, o pensamientos de él, no, sino que se escudriñaba, lo decimos apoyados en la palabra. Pero ¿en cuál palabra o palabra de quién? Miramos el Evangelio de San Juan, capítulo 11, miramos acerca de una familia de 3 personas, Marta, María y Lázaro. Mira, cuando Lázaro se enfermó, las hermanas de Lázaro mandaron llamar a Jesús. Eran muy amigos de Jesús, convivían con Jesús y eran muy amigos de Jesús. Lo mandaron llamar a Jesús, pero Jesús se tardó 4 días en llegar. Cuando llegó Jesús a donde estaba Marta y el hermano que ya había muerto, Marta le reprochó: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Es un reclamo que, ¿por qué? Porque no saber el poder de Dios, el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo Jesucristo? Allí en el Juan 11, 25 y 26, ¿de qué le dijo Jesucristo? Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Y quien vive y cree en mí, no morirá para siempre. Si miramos tantito, reflexionamos tantito acerca de este evangelio, de ese pasaje bíblico de Juan 11, del 15 en adelante, del 14 en adelante, miramos algo tan hermoso, que miramos
cómo Jesucristo al presentarse ya les había dicho a sus discípulos, los discípulos creían que estaba dormido, Él les aclaró, ya está muerto, pero para que vean la gloria de Dios, pues se llevó a cabo así, que después de 4 días se presenta. Después salió su otra hermana María, recuerdan también lo mismito, Señor, si hubieses estado aquí mi hermano no hubiese muerto. Jesús se conmovió tanto que lloró con ellas a ver el sufrimiento. Les preguntó, ¿dónde lo tienen? Ya le dijeron, ¿dónde, Señor? Pero ya hace 4 días, ya apesta, ya huele feo. Y no les he dicho que si creen, mirarán la gloria de Dios. ¿Qué pasó? Ese hombre, Lázaro, ya estaba muerto, tenía 4 días, y a los 4 días se abre el cuerpo, se pudre, y no se diga ahí en el desierto donde estaba este personaje. Ahora, cuando Jesús le habla que salga, los muertos, pues muerto, oyó la palabra de Jesucristo nuestro Señor y resucitó. ¿Quieres más pruebas de que existe otra vida? Pues mira allí, al oír la palabra de nuestro Señor Jesucristo, este personaje salió vendado, como los enterraban. ¿Recuerdan el pasaje bíblico también de cuando Jesús iba entrando a la ciudad de Inaú? ¿Sí? ¿Se recuerda ese pasaje? Cuando una viuda iba con muchas personas a sepultar a su único hijo, ella era una viuda y su único hijo. Recuerdan que cuando Jesús los paró allí, tocó el féretro y le dijo que se levantara, el muchachito se levantó. ¿Por qué? Porque Jesús tiene poder. ¿Para qué? Para levantar de la muerte. La muerte, pues Jesús mismo venció a la muerte. De que los muertos resucitan, lo indica también Moisés en lo de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces, si Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. ¿Por qué? Porque para Dios todos vivimos. Obviamente que tiene que volver a la tierra de donde fue sacado el hombre, el género humano. Ahí lo miramos en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Vuelva a la tierra que fue, y el espíritu vuelva a Dios, que Dios fue quien lo dio. Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte es la separación del alma y del espíritu, del cuerpo, de la materia. Eso es la muerte, pero uno va a diferente lugar. La materia tiene que ir a donde regresó, a donde fue hecho, de la tierra. Y aprovecho esta oportunidad para las personitas que me han preguntado, para las personitas que me han dicho, aprovecho estos momentos para que si es lícito tener las cenizas de su ser querido en su casa. Aquí está bien claro, vuelva a la tierra de donde lo sacaron, vuelva a la tierra. En Génesis capítulo 2 también nos lo dice el Dios eterno. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que debemos de hacer caso a la palabra de nuestro Señor Jesucristo? Que la tienes ahí, pues mira, no está permitido, ni es lícito, ni es mandato de Dios. Ahora, tú lo quieres tener a ti allí, pues nadie te va a forzar a que lo quites o algo, pero toma mucho en cuenta que estás en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque tiene que regresar a un camposanto o a alguna parte donde los ponen los restos de cenizas. Por lo tanto, la contestación es: no es lícito. Jesús contestó: yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Y quien vive y cree en mí, no morirá para siempre. Ahora, la respuesta que le das, o lo que le dice Jesús a Marta, ¿lo crees? Y la pregunta es para ti y es para mí. Yo sí lo creo y por eso estoy aquí presente en estos momentos, testificando acerca de la resurrección, proclamando que Jesús es el dueño de la vida y de la muerte, que es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Si miramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 54, Jesús nos da una clave de cómo podemos resucitar, cómo nos puede levantar Él, si hacemos obviamente lo que Él nos dice. Eso lo que muchos dicen que es un símbolo, que es un teatro, todo esto es palabra de Dios, es palabra del mismo Jesucristo, y tú la quieres hacer que es un símbolo, nada más esto. Jesús dijo: quien coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna,
y yo lo resucitaré el último día. De todas estas personitas, estos hermanitos que dicen que es un símbolo, pues si lo quieres tomar así, bendito sea Dios, nadie te puede hacer creer otra cosa si tú no quieres, pero si crees en la palabra de Dios, no es un símbolo, es una realidad, es una palabra viva de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, debemos estar siempre al corriente de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo tomé nada más unos pasajes bíblicos, pero hay muchos acerca de la resurrección. Estos personajes seduceos era una secta que no aceptaba y estaba en contra de la resurrección. Ellos decían que no era cierto, que no podía haber otra vida. Le pusieron esta trampa, le pusieron este pequeño controversia ahí diciéndole que de los 7 hermanos Jesús los dejó callados. ¿Por qué? Porque le dice el que vive en este mundo toma marido o mujer, pero los que son dignos, pongamos atención a estas palabras, pero los que son dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos, no tomarán marido ni mujer, porque ya no pueden morir y son como ángeles, y habiendo resucitado son hijos de Dios. Algo también que quiero aclarar, también porque me han hecho esa pregunta y pues tengo que estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Qué me dice? ¿Qué nos dice a todos? Cuando muere uno, está el alma, el espíritu que va a ver la presencia de Dios, el cuerpo se quede así. Ahora, cuando se resucite, cuando Jesucristo nos resucite, y si somos dignos de convivir en presencia de Dios, de vivir en la gloria de Dios, ¿estaremos con cuerpo? ¿Estaremos también? Me hicieron esa preguntita. Ok, la respuesta para esto. Cuando Jesucristo resucitó, cuando se les presentó a los discípulos, a los apóstoles, ahí a donde estaban reunidos, ¿qué les dijo Jesucristo? Toquen mi cuerpo, tóquenme, tienen algo para que me den de comer, toma, mira, mete tu dedo aquí en mis manos donde me hicieron los agujeros, en tu mano en mi costado donde me abrieron, soy de carne y hueso, no soy un espíritu, no soy un fantasma. ¿Qué nos quiere decir con eso? Pues obviamente, ¿por qué pudo traspasar las paredes, aparecerse? Pues ¿por qué? Porque es Dios, y el día que nos llame a nosotros, pues seremos ya también, y a su presencia, semejantes también, ¿sí? Seremos ángeles también. Por lo tanto, la respuesta es que vamos a obtener cuerpo, vamos a tener el cuerpo también, pero no ya nada más en lo físico, sino lo espiritual, porque se sepulta un cuerpo corruptible y revive un cuerpo incorruptible, ¿sí? Bien, si miramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1, Jesucristo nos dice así: no se inquieten, creen en Dios y crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se los habría dicho, porque voy a prepararles un lugar, y cuando haya ido y les tenga preparado un lugar, volveré para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes conmigo. ¿Sí? Jesucristo agrega unas palabritas, dice: para donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. ¿Sí? ¿Recuerdan este personaje? Pues Tomás le dijo: Señor, ¿cómo nos dices que ya conocemos el camino? Si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? ¿Qué les contestó Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Por lo tanto, ¿qué es el camino, la verdad y la vida? Jesucristo. Ahora queremos morir y resucitar, pues obviamente tenemos que acompañar a Jesucristo en el sufrimiento para que obtengamos esa resurrección. ¿Y qué es acompañar a Jesucristo en el sufrimiento? Nos va a llegar el día, nos va a llegar el día en que se nos va a tocar de diferentes maneras, pero todo aquel que se sostenga hasta el fin, nos dice Jesús, ese se salvará. Nos va a llegar momentos que tenemos que compadecer a su presencia. Va a ser doloroso, ni me lo imagino, pero si somos fieles y leales y nos aguantamos hasta el fin, nos estaremos juntos con Él. Por eso la importancia de estar en contacto con Él,
¿Para qué? Para que nos dé esa fuerza, esa entereza, esa fortaleza de que nos va a llegar ese día, ¿eh? Miramos en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1. Dice, sabemos que si esta tienda de campaña, o sea, nuestra morada terrenal, es destruida, tenemos una vivienda eterna en el cielo, no construida con manos humanas, sino con Dios. Pero ojo, mucho ojo, porque no es para todos. ¿Recuerdan en el pasaje bíblico donde le preguntan a Jesús que si son muchos los que se salvan? ¿Qué contestó Jesús? Jesús no dijo ni son muchos ni son pocos. Jesús dijo unas palabras claves. Escojan el camino angosto porque son pocos los que entran, ¿sí? Pero son muchos los que se van por el camino ancho y espacioso que lleva, obviamente, a la destrucción y a la muerte. Escojan el camino angosto. ¿Y cuál es ese camino angosto? Pues el que debemos, pues obviamente, de cohibirnos de muchas cosas mundanas, El mundo nos ofrece tanta tentación. ¿Para qué? Para alejarnos de esta resurrección, para alejarnos y privarnos de la presencia de nuestro Dios Santísimo y convivir para siempre con Él, ¿sí? ¿Por qué razón? Mira, 2 de Corintios también, capítulo 5, pero versículo 10 dice, todos tenemos que compadecer ante el tribunal de Cristo para recibir el pago de lo que hicimos mientras estábamos aquí en la tierra, el bien o el mal. Hay un pago, hay un pago de nuestras acciones, de nuestras obras que estemos haciendo aquí en la tierra. Por lo tanto, la libertad es de cada quien, y cada quien puede elegir y hacer lo que le guste, lo que le parezca, pero recuerden, tenemos que compadecer ante el tribunal de Jesucristo, nuestro Señor. ¿Dónde está? 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, sin excepción, todos tenemos que compadecer para recibir el bien o el mal mientras estábamos en el cuerpo. El día que nos muramos, por eso yo les recalco cada vez, no nos vamos a llevar nada. Si tienes la oportunidad de hacer una buena obra, hazla. ¿Por qué razón? No nos vamos a llevar nada. Es más, no nos vamos a llevar ni la ropita que nos guste, ni nada. Nos van a vestir de como ellos quieran. Por eso, cuidado. Estos personajitos le decían que no existía la resurrección de los muertos. Estamos compartiendo ya muchos capítulos, versículos de las Sagradas Escrituras. Yo nada más escogí algunos, pero hay muchísimos. Si se fijan ahí en el libro de la sabiduría, hay muchísimos. Aquí en Primera de Corintios capítulo 15, vean cuánto versículo está acerca de la vida eterna, de la resurrección, del premio que espera. Miren, hay dos cosas. Les recuerdo una vez más, la del rico y el pobre, sí, de Lázaro. Los dos tuvieron la oportunidad, pero desgraciadamente el rico no supo aprovechar la oportunidad. ¿Y a dónde fue? Al lugar que nadie queremos ir, o sea, al infierno, Miramos el libro de la sabiduría, capítulo 3, versículo 1, dice, la vida de los justos está en manos de Dios y no los tocará tormento. Sí, cuando hay una persona que es justa, que es correcta, que cree en la palabra de Dios, que hace lo posible por vivir y convivir de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hay tantos santos? Hay muchísimos ya viviendo en la gloria con nuestro Dios Santísimo. ¿Por qué? Están en manos de Dios y no los tocará ningún tormento. ¿Por qué? Porque ya sufrieron aquí, porque incluso dieron hasta su vida por dar el testimonio y la proclamación de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Sufrieron pequeños castigos, recibieron grandes favores, porque Dios los puso a prueba y los encontró dignos de Él. Preguntita para ti, para mí, mi hermanito. Si ahorita en estos momentos nuestro Señor Jesucristo viniera a llamarnos, ¿cómo nos encontraría? Si pusiéramos una balancita de lo bueno que hayamos hecho y lo malo, ¿dónde crees que se varía la ganancia? ¿Lo bueno o lo malo? Es tiempo de reflexionar, es tiempo de dejar esa pereza espiritual, es tiempo de hacer obras de caridad, de ayudar al semejante. ¿Para qué? Es lo único que nos vamos a llevar. No nos vamos a llevar nada, pero nada de una canción que dice que un puño de tierra, ni eso siquiera, es una mentira, ¿Por qué?
nos vamos a ir sin nada y tenemos que presentar, recuerdan a Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me iré. ¿Por qué? No traje nada ni me llevaré nada. Bien, allí mismo en Sabiduría, pero el capítulo 4, versículo 7 dice, y el justo, porque Dios lo puso a prueba y los encontró dignos de él, y el justo, aunque muera antes de tiempo, tendrá descanso, porque agradó a Dios y Dios lo amó. ¿Le estás agradando a Dios tú, mi hermano, mi hermanita? ¿Le estoy agradando a Dios? Cuando le agradamos a Dios, Dios nos ama. Y cuando Dios nos ama, Dios nos cuida y nos protege. Hermano Juan, entonces cuando Dios nos ama, ya no vamos a tener enfermedad, ni vamos a sufrir. Yo no te estoy diciendo eso. No, si el mismo Jesucristo, nuestro Señor, cuánto sufrió aquí, te estoy diciendo que nos va a cuidar porque nos ama, porque le agradamos a Dios y por eso. Pero no te estoy diciendo que no vamos a sufrir, ¿eh? ¿Por qué razón? Porque el sufrimiento, la cruz y el dolor son amor, ¿sí? Amor es mandato de Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Simple y sencillamente dejarle al Dios Santísimo todos nuestros proyectos. Que hay una segunda vida, claro que sí hay una segunda vida. Dice, cuando resuciten los 7 que murieron y la mujer, ¿de quién será? ¿De quién será esposa de los 7? Miren, es una pregunta que en lo particular, a mí me gusta cuando veo reflexiones de esto, cuando hay pasajes bíblicos de estos, de gente preguntona que le preguntaba a Jesús. Me gusta, ¿por qué? Porque de esa manera nos dan la respuesta. ¿Recuerdan el joven cuando le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué le dijo Jesucristo? Pues, ¿qué lees? ¿Qué ves en las Sagradas Escrituras? Pues no matarás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre. Le dijo Jesucristo, mira, pues este muchachito por apantallar y que ya había hecho todo esto, le dijo, pues mira, vas por buen camino. Ahora, si quieres ser perfecto y tener un tesoro en el cielo, vende lo que tienes, repártelo a los pobres y después ven y sígueme. Qué difícil es, ¿verdad? Qué difícil. A nosotros, miren, en lo particular, nos critican porque ¿cómo es posible que tienen sus hijos, aquí en Estados Unidos me refiero, a sus nietos, a sus bisnietos, y se van para otros lados, dizque a vivir allá? Miren, es que no todos tenemos el mismo pensamiento y Dios tiene deparado para cada quien un proyecto, ¿sí? Digámoslo así. Dios quiso que nosotros fuéramos a esto, ayudar pues con la gracia de Dios, con la misericordia de Dios y con la voluntad de muchas personitas que nos ayudan, pues ayudar a otras personitas que están muy necesitadas, ¿eh? Y de vez en cuando también hacer esto que venimos a hacer aquí, a proclamar la palabra de nuestro Señor Jesucristo y a testificar que hay otra vida nueva, ¿eh? Si miramos en Corintios capítulo 15, versículo 32 y 33, lo que mucha gente piensa, lo que mucha gente, es más, me atrevo a decir que casi el 85, el 90% está viviendo estos momentos que allí Corintios 15, 32 y 33 nos dice, porque me ha tocado hablar con muchísimas personas y son lo mismo que dicen, no hombre, hay que gozar ahorita la vida, ahorita el presente, la vida de ahorita, porque para allá mañana ¿qué? Nos morimos y ¿qué? Y hay que se acabó todo, no hombre, hay que ir, mira, hay que irnos a la playa, hay que buscar otra mujer, hay que buscar otro hombre y pues aquí está el dinero y todo esto. Mira, primera de Corintios 15, 32 y 33 dice, si los muertos no resucitan, comamos y vivamos, que mañana moriremos. Esos son los pensamientos ahorita de la actualidad, en los momentos que estamos viviendo ahorita, ¿sí? De la mayoría te aseguro, ¿eh? Si los muertos no resucitan, comamos y vivamos, que mañana moriremos. Hay que gozar la vida. Mira que te vas a... ¿Qué tanto rezandero ese tienes tú? Mira, no hombre, qué tanto que misa y que otra misa y que otra misa. No hombre, vamos a gozar. Mira, están los partidos de fútbol tan buenos y unas cervezas tan heladitas. No hombre, tú no sabes vivir. El mismo San Pablo nos dice un poquito adelante, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No se dejen engañar. Mi hermano, mi hermanita, si hay personas que te han insinuado eso, que te han dicho que hay que gozar la vida, que aquí la vida se hizo para gozar y hay que darle vuelo a la hilacha,
No te dejes engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Estos personitos, los seduceos de antes y los seduceos actuales, son los pensamientos de ellos. No hay otra vida más que esta. Hay que gozarla, hay que disfrutarla, que ya, pues mañana ya no estaremos. Que tienes unos centavitos, gástalos, diviértete, vete de vacaciones, compra esto y compra el otro. Y de ayudar al prójimo, y de ayudar al semejante, y de mirar por la viuda, por el huerfanito, mirar por el forastero. No, hombre, que se la frieguen ellos, yo me fregué muchísimo para lograr esto, por eso lo voy a disfrutar. Son pensamientos de los saduceos actuales. Mi hermano, mi hermanito, le ruego a Dios que a través de este pequeño compartimiento bíblico, que lo hago con mucho amor, te das cuenta, yo casi les comparto pues por lo menos 15 citas bíblicas, si no es que a veces más, porque mi palabra no cuenta para nada ante la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que en cada pues compartimiento, cada reflexión que compartimos, pues siempre lo hago a través de las Sagradas Escrituras, con palabras no mías, sino palabras de nuestro Señor Jesucristo. Le ruego al Dios Santísimo para que si nunca te habías puesto a pensar en que tenemos que compadecer ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo para dar pues cuentas de lo que hicimos, el bien o el mal mientras estábamos en el cuerpo. Hermano, mi hermanita, que Dios te bendiga, que Dios ilumine tu mente y tomes mucho en cuenta qué estás haciendo con tu vida, qué estás pensando en estos momentos, porque el día menos pensado, cuando más tranquilos estemos, puede ser que te llegue a ti o me llegue a mí la hora de la visita de nuestro Señor Jesucristo. Pues nos despedimos de ustedes, no sin antes decirles, pues, hasta el próximo sábado, sí, porque ya para el próximo sábado es el último sábado que vamos a estar, y le ruego a Dios que si nos da la oportunidad en algún otro tiempo, pues estaremos presentes con ustedes, pero por lo pronto, que Dios me los bendiga, los cuide y los proteja. Sabemos que aquí estuvo la Santísima Madre de nuestro Señor Jesucristo, acompañándonos en este pequeño compartimiento bíblico y orando para que las palabras salieran por influencia del Espíritu de Dios. Por eso nos despedimos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le damos la gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Que Dios Santísimo nos bendiga a todos y hasta luego.